Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia escalofriante que sacudió a Colombia y al mundo entero. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, conocido como el monstruo de los Andes. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Desde joven, su vida estuvo marcada por el abuso y la violencia. Creció en un entorno familiar disfuncional, donde el maltrato físico y emocional era constante. Su padre era un hombre autoritario y violento que lo castigaba severamente, y su madre, incapaz de protegerlo, también sufrió abusos. La falta de cariño y el ambiente opresivo en el hogar dejaron profundas cicatrices psicológicas en Garavito. Durante su infancia, Garavito fue víctima de abusos sexuales por parte de varios adultos, lo que agravó su situación emocional y mental. Estos traumas tempranos afectaron significativamente su desarrollo, sembrando las semillas de los comportamientos perturbadores que exhibiría más adelante. A medida que crecía, Garavito comenzó a mostrar comportamientos inquietantes. En la escuela, era un niño problemático y solitario, con dificultades para relacionarse con sus compañeros. Se volvió agresivo y mostró signos de un comportamiento antisocial grave. Su agresividad se manifestó en peleas frecuentes y en un desprecio creciente por la autoridad y las normas sociales. En su adolescencia, estos problemas se intensificaron. Garavito comenzó a consumir alcohol y a vagar por las calles, alejándose aún más de una vida normal. Sus problemas de comportamiento lo llevaron a abandonar la escuela y a alejarse de su familia, comenzando una vida errante y sin rumbo fijo. Su incapacidad para mantener relaciones estables y su tendencia a la violencia eran ya evidentes, preludiando la espiral de crímenes atroces que cometería en su vida adulta. Entre 1992 y 1999, Colombia se vio azotada por una serie de desapariciones y asesinatos de niños. Las autoridades estaban desconcertadas por la brutalidad y la frecuencia de estos crímenes. Detrás de ellos estaba Luis Alfredo Garavito. Garavito utilizaba disfraces y se presentaba como vendedor ambulante, sacerdote o mendigo para ganarse la confianza de sus víctimas. Ofrecía dinero, dulces o pequeños trabajos a niños de entre 6 y 16 años para atraerlos a lugares aislados. Se estima que Garavito asesinó a más de 200 niños, aunque él confesó haber matado a 140. Las autoridades encontraron cuerpos con signos de tortura, lo que evidenciaba la crueldad de sus crímenes. La captura de Garavito fue el resultado de una compleja y exhaustiva investigación policial. Los investigadores comenzaron a notar patrones en las desapariciones y asesinatos de niños. En 1999, Garavito fue arrestado en Villavicencio por intento de violación. Durante su interrogatorio, confesó ser el autor de los asesinatos de los que se le acusaba y reveló detalles macabros sobre sus crímenes. Garavito colaboró con las autoridades, proporcionando información que permitió localizar los cuerpos de muchas de sus víctimas, lo que fue crucial para su condena. La magnitud de los crímenes de Garavito causó una ola de indignación y horror en Colombia. Las revelaciones sobre sus actos atroces y el número de víctimas conmocionaron al país entero. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, detallando las confesiones de Garavito y los hallazgos de los cuerpos, lo que amplificó el horror público. La sociedad exigía justicia y cambios en el sistema judicial, alzando su voz contra la percepción de impunidad y la necesidad de protección efectiva para los más vulnerables, especialmente los niños. Las manifestaciones públicas y la presión social fueron intensas. Familias de las víctimas, activistas de derechos humanos y ciudadanos en general exigían que se impusiera una pena ejemplar a Garavito. Las calles se llenaron de marchas y vigilias, y la indignación popular se reflejó en una demanda unánime de reformas judiciales más estrictas. Garavito fue condenado a más de 60 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, debido a la legislación colombiana de aquel entonces, la pena máxima efectiva se redujo a 40 años. Esta situación legal, basada en la idea de la rehabilitación y reintegración del delincuente, causó una gran controversia. La indignación creció aún más cuando se supo que, por su colaboración con las autoridades y buena conducta en prisión, la sentencia de Garavito podría reducirse a 22 años. Esta reducción de la pena fue un golpe emocional para las familias de las víctimas y la sociedad en general. La posibilidad de que un criminal tan despiadado pudiera salir de prisión en menos de una generación era inaceptable para muchos. Las críticas se centraron en la percepción de que el sistema judicial colombiano era incapaz de proporcionar justicia adecuada en casos de extrema violencia y crueldad. El caso de Garavito impulsó debates profundos sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial y penal de Colombia. Políticos, juristas y académicos discutieron sobre la implementación de penas más severas para crímenes particularmente atroces.
Surgieron propuestas para reintroducir la pena de muerte, que había sido abolida en Colombia, y establecer la cadena perpetua como una opción viable para casos de asesinato en serie y otros crímenes extremadamente graves. Estas discusiones llevaron a revisiones legislativas y a un escrutinio más riguroso del sistema penal. Aunque la pena de muerte no fue reintroducida, el debate resultó en un aumento de las penas máximas para ciertos delitos y en una revisión de los criterios para la reducción de penas por buena conducta. También se fortalecieron las políticas de protección a la infancia y se mejoraron los recursos para la investigación y prevención de crímenes contra niños. En resumen, el caso de Garavito no solo dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Colombia, sino que también actuó como un catalizador para importantes cambios en el sistema judicial del país, reflejando la necesidad de justicia y seguridad para las futuras generaciones. Luis Alfredo Garavito sigue siendo uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Su nombre evoca terror y su caso es estudiado en criminología y psicología criminal como un ejemplo extremo de depravación humana. A pesar de estar encarcelado, su legado de horror persiste en la memoria colectiva de Colombia y del mundo. Los detalles de sus crímenes, la magnitud de su brutalidad y la astucia con la que operaba lo han convertido en un símbolo del mal absoluto. Garavito no solo impactó por el número de víctimas, sino por la manera sistemática y meticulosa en la que cometía sus crímenes. Usaba disfraces y múltiples identidades para evadir a las autoridades y ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas. Su capacidad para camuflarse y el método calculado de su brutalidad demuestran un nivel de maldad que sigue asombrando a expertos y ciudadanos por igual. Su caso nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables, especialmente a los niños, quienes son los más indefensos ante predadores como Garavito. Este caso subraya la necesidad de crear y mantener sistemas robustos de alerta temprana y protección infantil, así como de fomentar una cultura de vigilancia comunitaria donde cualquier señal de abuso o peligro sea inmediatamente reportada y atendida. Además, el caso de Garavito destaca la urgencia de fortalecer nuestras instituciones para prevenir y castigar estos crímenes con la severidad que merecen. La policía, los servicios sociales, el sistema judicial y las comunidades deben trabajar juntos de manera eficaz para asegurar que crímenes como los de Garavito no se repitan. Esto incluye mejores recursos para la investigación, la implementación de leyes más estrictas, y un sistema de justicia que no solo castigue sino que también prevenga futuros crímenes. La historia de Garavito también es un llamado a la reflexión sobre cómo podemos identificar y tratar a individuos con tendencias violentas desde temprana edad, abordando los factores de riesgo que pueden convertir a una persona en un peligro para la sociedad. Esto incluye intervenciones psicológicas, programas de rehabilitación efectivos, y una mayor conciencia y educación sobre los signos de comportamientos perturbadores. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más oscuros de la historia criminal de Colombia. Esperamos que este relato sirva como un recordatorio de la importancia de la vigilancia, la protección y la justicia en nuestra sociedad. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias impactantes y análisis detallados de los casos criminales que han marcado nuestra historia. Hasta la próxima.